Adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 4 de julio de 2025, a las 12:20 del mediodía, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, los oficiales fueron enviados a una casa en la cuadra 2100 de South Branch Drive, SW. La persona que llamó, un hombre de 21 años llamado Jerry Maldonado, reportando una disputa familiar. Okay, please. Dude, put it down. 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 El oficial Dominic Sánchez se acercó, anunciando 2 veces, policía. La puerta se abrió. En un momento que se sintió tanto congelado como surrealista, Maldonado apuntó lo que parecía ser un arma real directamente al oficial. ¿Qué habrías hecho tú? Put it down. Put it down. Put it down. Put it down. Your hands up. Hands up. Creyendo que su vida estaba en peligro, Sánchez disparó 3 veces, impactando a Maldonado en el brazo, la pierna y el abdomen. Más tarde, las imágenes de la cámara corporal revelaron algo inquietante. Maldonado estaba sonriendo y sosteniendo una réplica de pistola de aire comprimido BB. Una mujer adentro gritó, "Es de juguete", pero nadie la escuchó. Roll on your stomach. Roll on your stomach. Maldonado, quien tiene un historial de discapacidades del desarrollo y llamadas previas al 911, aún está hospitalizado. El tiroteo está bajo investigación interna y de múltiples agencias. Es un momento que nos recuerda, las decisiones de fracciones de segundo tienen consecuencias de por vida, para todos los involucrados. Drama real, consecuencias reales. No te lo pierdas. Suscríbete hoy. El 4 de septiembre de 2024, a las 2:38 de la mañana, en Littleton, Colorado, Estados Unidos, se reportó un robo en progreso en un patio de salvamento en Wetland Drive. Los oficiales de la oficina del sheriff del condado de Gateway se movieron rápido. La oscuridad no estaba silenciosa, estaba ocultando peligro. El sospechoso, Brenton Ziller, de 29 años, fue capturado detrás del volante de una Toyota Tundra robada. En lugar de rendirse, embistió el auto de patrulla de un diputado y se alejó a toda velocidad. Comenzó una persecución y no era una persecución ordinaria. Seyer abrió fuego contra los diputados y oficiales de Inglewood. Las balas volaron a través de la noche. Cada segundo detrás del volante era una apuesta. La persecución terminó cerca de Village Green Park después de un choque. El sospechoso finalmente fue detenido. Un diputado fue hospitalizado después de la embestida, pero sobrevivió. Seyer ahora enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato de un oficial de paz, robo de vehículo y poner en peligro imprudentemente. 2 posibles cómplices aún están siendo buscados. Solo hace falta un hombre para encender el caos, pero se necesitan muchos para restaurar el orden. El 5 de julio de 2025, alrededor de las 1 de la mañana, en Orlando, Florida, Estados Unidos, los agentes del condado de Orange estaban asistiendo en una operación de tráfico nocturna. La mayor parte de la ciudad estaba dormida, pero el peligro no duerme. De repente, un joven de 18 años llamado Giovanni Meléndez Torres corrió de los agentes. Sujetaba un arma mientras corría a través de la oscuridad. Un agente lo derribó al suelo, pero él aún sostenía el arma con fuerza. Los segundos se volvieron críticos. Un agente gritó, ¿ese es un arma? Otro confirmó, sí. Lo que siguió fue rápido y definitivo. Se dispararon múltiples tiros. Meléndez Torres colapsó, el arma cayó a su lado. Los oficiales se apresuraron, comenzaron RCP. Pero la imagen quedó grabada en la memoria.
Drop the gun! Meléndez Torres sobrevivió y más tarde fue acusado de agresión agravada contra un agente del orden con un arma de fuego. Ningún oficial ni civil resultó herido. Este momento nos recuerda, en la oscuridad, las decisiones deben ser instantáneas y duran para siempre. El 11 de abril de 2021, a las 5:27 de la tarde, en la Interestatal 95, Georgia, Estados Unidos, los oficiales que realizaban controles de tráfico avistaron una motocicleta plateada, sin placa de matrícula, moviéndose rápido. Lo que siguió pondría a prueba reflejos, juicio y límites. El conductor vio a la policía acercarse y despegó, acelerando por el arcén, zigzagueando entre autos. El Radar lo registró a 152 millas por hora. Carril tras carril, línea tras línea, esquivó metal y destino. En la salida 82, mientras intentaba reingresar a la autopista por una rotonda, los oficiales se acercaron. Una maniobra precisa. El auto de patrulla golpeó su rueda trasera. La motocicleta se deslizó fuera de control, el conductor chocó y luego intentó correr. Pero todo había terminado. El sospechoso se rindió con las manos en alto. Su nombre, Gabriel Luis Rivera, un soldado en servicio activo del Ejército de Estados Unidos estacionado en Fort Stewart. Más tarde admitió, llevó su motocicleta a 187 millas por hora. Se presentó un informe de choque. Siguieron los cargos. Y quedó una lección. Incluso los guerreros deben obedecer las reglas de la carretera. Crudo, sin filtros y real, suscríbete antes del próximo lanzamiento. El 7 de agosto de 2024, en Houston, Texas, Estados Unidos, los oficiales respondieron a una llamada por allanamiento en una gasolinera en North Freeway. 2 hombres fueron detenidos. Uno fue liberado con una advertencia. El otro estaba armado y era buscado. Mientras los oficiales lo registraban, encontraron una pistola oculta en su cintura. Cuando intentaron arrestarlo, se resistió, empujándolos y alcanzando el arma. La situación se descontroló en segundos. You move and you're fucking getting it. I'm going to shoot you. This is a fucking gun. Do not move. Los oficiales dieron órdenes verbales, no la toques. Pero el sospechoso siguió luchando. Un oficial disparó su arma una vez, alcanzando al sospechoso. Siguió el silencio. El tiempo se congeló. Don't fucking move. Give me your fucking hands. I'm gonna shoot you again. Give me your fucking hands. Give me your hand! You got him? Do not move! Do not fucking move! Los oficiales retiraron el arma y brindaron ayuda médica hasta que llegaron los paramédicos. El sospechoso fue declarado muerto más tarde en el hospital. Ningún oficial resultó herido. Es un duro recordatorio. La resistencia en una fracción de segundo puede costar una vida. Hey, he's got a gun! I shot him once! Call me
Get it. You got him? El 3 de marzo de 2021, a lo largo de la Interestatal 675 en Georgia, Estados Unidos, lo que comenzó como una parada de tráfico rutinaria se convirtió rápidamente en una peligrosa persecución a alta velocidad. La razón: una ventana con tinte oscuro y un conductor que no quería ser atrapado. Cuando el agente se acercó al vehículo, Nakam Breeze de repente aceleró por el carril de emergencia. Las sirenas sonaron. La persecución comenzó. Las velocidades se dispararon. Se abrió paso entre el tráfico, imprudente y desesperado, chocando con varios autos. Cuando la persecución llegó al paso elevado hacia la enero de 75, Greaves chocó. Su auto se estrelló contra una barrera de concreto. Los oficiales rodearon el vehículo. Él levantó las manos a través del techo solar. La tensión persistía. ¿Qué haría después? Greaves se rindió y fue detenido. Una verificación de antecedentes reveló múltiples órdenes de arresto pendientes: falsificación, no comparecer y violación de la libertad condicional. Ningún oficial resultó herido. Es un recordatorio de que una simple parada puede llevar al caos, pero el entrenamiento y la precaución lo vuelven a controlar. Turn, face your car. Actually, let's go in front of my car. Right here. Spread your feet wide. El 20 de julio de 2024, en Houston, Texas, Estados Unidos, los oficiales de policía respondieron a un asalto en curso en una gasolinera en South Dairy Ashford Road. El sospechoso ya había huido, pero esto estaba lejos de terminar. Los oficiales persiguieron al sospechoso hacia el norte. Cayó en un estacionamiento, y fue entonces cuando un cuchillo naranja se cayó de su mochila. Lo recogió y siguió corriendo. No solo corriendo, armado y determinado. Hold there. He has a knife. Put it down. We're not looking at it. Hey, back up. What's up? Hey, Come on, bro. hey, he's running. Hey, let's get our shot. La persecución nos llevó a un cementerio. Los oficiales gritaron repetidamente: «¡Suelta el cuchillo!». Pero el hombre se negó. Gritó que le dispararan y luego cargó contra ellos. No una, sino 2 veces. Ese fue el punto de quiebre. Hey, Los oficiales abrieron fuego. relax. Relax. Hey, stop. Chill. On the ground. Drop the knife. We don't want to shoot you. On the ground. We don't want to shoot you. On the ground. Sí. Hold it. El sospechoso fue alcanzado y los oficiales inmediatamente le brindaron ayuda. Fue llevado al hospital donde fue declarado muerto. Ningún oficial resultó herido. En un lugar de descanso, la violencia encontró su camino y los oficiales se vieron obligados a tomar una decisión de vida o muerte.
El crimen verdadero nunca se detiene. Mantente informado suscribiéndote ahora. Hey, down by the shop. Listen, quick. I'll put in the knife in your shop. El 14 de mayo de 2025, a las 11:48 de la mañana, en la Interestatal 57, Illinois, Estados Unidos, una persecución a alta velocidad ya estaba en marcha. Un Pontiac Grand dorado había sido reportado por conducción imprudente y desviarse al lado izquierdo del centro. Lo que sucedió después fue cualquier cosa menos rutinario. I'm trying to take primary. Man, I'm behind them. Las velocidades alcanzaron más de 110 millas por hora. El agente Jess Burris y múltiples diputados se unieron. Un intento de acorralar el auto falló. El sospechoso siguió huyendo, desafiante, errático e impredecible. En el marcador de milla 41, Burris ejecutó una intervención táctica de vehículo. El auto del sospechoso giró fuera de control, chocando contra una barrera de cables. Rodeado y desafiante, el conductor se negó a salir. Se disparó una ronda de bolsa de frijoles. Finalmente salió, sosteniendo una botella de Get cerveza. out of the car! Get out of the car! Let me see your hands! El conductor se resistió al arresto, pero una Taser lo derribó. Fue transportado en ambulancia y más tarde reservado. Sus acciones desencadenaron caos a través de condados. Es una lección de que un conductor imprudente puede forzar a todo un sistema en movimiento. Put your hands behind your back! El 27 de julio de 2025, justo después de las 7 de la tarde, en Seagoville, Texas, Estados Unidos, una patrulla de rutina se convirtió en una persecución violenta cuando los oficiales avistaron una camioneta Chevrolet robada. Al volante estaba Brandon Roy Booth, de 36 años. Botes se negó a detenerse. Corrió por la Interestatal 20, manejando en sentido contrario, poniendo en peligro innumerables vidas. Tras chocar, huyó a pie. Pero la verdadera conmoción vino después. Regresó, saltó a una SUV policial marcada y comenzó a forcejear con el sargento Ethan Sinclair. La lucha dentro de la SUV de patrulla duró más de 2 minutos. Bote puso la SUV en reversa, arrastrando al sargento Sinclair por el pavimento. Finalmente llegó ayuda. Un segundo oficial desplegó una Taser, terminando con la pelea. Pero el trauma ya estaba hecho. Botes, un conocido miembro de una pandilla supremacista blanca con más de 20 arrestos previos, ya estaba en libertad condicional. Ahora enfrenta nuevos cargos: robo, agresión agravada contra un servidor público y posesión ilegal de un arma de fuego. El sargento Sinclair sufrió heridas en el rostro y las piernas, pero sobrevivió. En un caos como este, se nos recuerda cuán frágil puede ser el orden y la ley. Help me! Over here, dude! Let's put your hands on me! Put your hands on back! 233, we're fighting one. Taser deployment. El 5 de agosto de 2024, a las 2:44 de la mañana, en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, un oficial notó un Toyota Camry plateado conduciendo inusualmente lento en la Interestatal 630.
Debería haber sido solo una parada de tráfico, pero los criminales no siguen guiones. Cuando el oficial activó sus luces, el vehículo de repente giró hacia un estacionamiento oscuro, hizo un giro en brusco y despegó a alta velocidad. Comenzó la persecución. Las velocidades alcanzaron a 70 millas por hora mientras el sospechoso intentaba escapar por John Barrow Road. El oficial ejecutó una intervención táctica de vehículo. El auto del sospechoso giró fuera de control, chocó y rodó colina abajo hacia otro estacionamiento. Un hombre corrió. Una mujer se quedó en el auto. Se encontró una bolsa de marihuana en el asiento trasero. El sospechoso que huyó fue capturado. Los otros ocupantes afirmaron que estaban dormidos y no sabían quién conducía. Pero la evidencia no duerme. La investigación continúa. En la noche, la verdad se esconde hasta que alguien enciende la luz. El 7 de febrero de 2024, aproximadamente a las 3:23 de la tarde, en Columbus, Ohio, Estados Unidos, los oficiales de policía fueron enviados al bloque 1700 de East Dublin Granville Road. Un vehículo, que se creía robado de Lancaster, fue avistado por su dueño en la carretera. Los oficiales llegaron rápidamente y localizaron el vehículo sospechoso. Cuando intentaron detenerlo cerca de Beechcroft Road, el conductor huyó. En ese momento, la persecución no solo comenzó en la carretera, sino también en la adrenalina, el miedo y la silenciosa esperanza de que nadie resultara herido. A las 3:51 de la tarde, los oficiales encontraron el vehículo nuevamente en una gasolinera Sears. La conductora no se rindió, en cambio, condujo de manera errática, dio marcha atrás, luego aceleró repentinamente y golpeó a un sargento de policía, llevándolo sobre el capó. Parecía una escena arrancada de una película, pero esto era real. Mientras el sargento se aferraba a la vida, disparó varios tiros, alcanzando a la conductora. El vehículo huyó nuevamente, esta vez conduciendo en sentido contrario al tráfico antes de chocar de frente contra dos autos cerca de la Interestatal 71. La conductora, Holly Lynn Graham, de 32 años, fue detenida y hospitalizada en condición grave. El sargento resultó herido pero sobrevivió. En ese caos, vidas estuvieron a punto de perderse y una sola decisión pudo haberlo cambiado todo. Graham fue acusada de asalto grave. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. Get down on the ground. Lay down. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. El 5 de mayo de 2023, aproximadamente a las 11:18 de la mañana, en Vineland, Nueva Jersey, Estados Unidos, un oficial de policía fue enviado a la calle East Birch. Una llamada de rutina, hasta que el oficial se encontró cara a cara con un hombre que sostenía un cuchillo grande. Do you guys want to stay in the car for right now? Oh, yeah, well, the only thing, okay. I need to get my other car. Okay, can you guys get back in the car, please? Okay. Go down the street, please. Down the street. Yes. El hombre, posteriormente identificado como Luis R. Conde Pérez, de 28 años, se volvió agresivo. Cargó hacia el oficial y un civil cercano. En momentos como este, la vacilación puede significar la muerte, para el oficial, para el transeúnte o incluso para el sospechoso. Louis, put it down. Get away, get away. Louis, put it down. Get away, get away. Louis, put it down. Put it down. Louis, put it down. No, put it down. Louis, drop the knife. Drop. Shots fired. Put the knife down. El oficial no tuvo tiempo para negociar. Disparó 2 veces, alcanzando a Conde. Sangre en la acera. Gritos en el aire. El civil ya había sido herido por el sospechoso, cortado durante el ataque apenas unos segundos antes. Conde fue trasladado en helicóptero al centro médico Cooper y sobrevivió.
Fue acusado de intento de homicidio, asalto agravado y delitos relacionados con armas. El civil fue tratado y dado de alta. La decisión en una fracción de segundo del oficial pudo haber salvado más de una vida ese día. El 24 de enero de 2024, aproximadamente a las 6:43 de la mañana, en Washington, D.C., Estados Unidos, los oficiales de policía respondieron a una llamada sobre un hombre que estaba experimentando una crisis de salud mental en Banning Road, noreste. Durante más de 2 horas, los oficiales trabajaron para desescalar la situación. Voces tranquilas, a sus pacientes y empatía humana, todo parecía estar funcionando. Eventualmente, el hombre accedió a ser trasladado al hospital. Pero justo cuando parecía que la tormenta había pasado, volvió con más fuerza. Dentro de la ambulancia, el hombre se tornó violento, inmovilizando a una paramédica contra la pared. Ella logró escapar por la puerta lateral, gritando. El hombre la persiguió hasta la calle. Los oficiales intentaron detenerlo con gas pimienta, pero no funcionó. Él se arrastró debajo de un camión cercano y salió con un objeto metálico en la mano. Ignorando todas las órdenes, cargó contra los oficiales, blandiendo el arma. El oficial no tuvo opción. Se disparó un solo tiro. Clifford Brooks, de 41 años, fue declarado muerto. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. No, man, we have the board on the scene with us that was transport them. Have a unit get that ambulance unit, have them come down here ASAP. Don't touch them. El 22 de noviembre de 2023, poco después de las 2 de la tarde, en Seattle, Washington, Estados Unidos, comenzó una persecución. La policía, con el apoyo aéreo del sheriff del condado de King, localizó un vehículo relacionado con un tiroteo desde un auto y un presunto robo. Los oficiales intentaron realizar una parada de tráfico cerca de la avenida 4 Sur y la calle South Lucille, pero el sospechoso pisó el acelerador y huyó a toda velocidad. La persecución comenzó. Las sirenas resonaban. Los neumáticos chirriaban. Era una ciudad momentáneamente tomada como rehén por el miedo. Los oficiales utilizaron una maniobra pit cerca de Airport West South, obligando al vehículo a girar y detenerse. Dentro, un sospechoso hombre al volante, una pasajera mujer y 3 perros. Podría haber sido un caos, pero, de alguna manera, nadie resultó herido. Sin balas, sin sangre, solo un silencio tenso. Los oficiales recuperaron múltiples armas de fuego del auto. El sospechoso hombre de 32 años fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de King para ser investigado por tiroteo desde un auto, evasión de la policía y posesión de un vehículo robado. La mujer fue identificada y liberada. Incluso en la locura, no todas las historias terminan en tragedia. El 18 de octubre de 2023, aproximadamente a las 3:50 de la tarde, en Walkertown, Wisconsin, Estados Unidos, la policía estaba rastreando a Justin Whitney, de 30 años, sospechoso en una investigación en curso por abuso doméstico. Los oficiales intentaron detener a Vitten en un vehículo antes, pero él huyó, alcanzando velocidades de 70 millas por hora en una zona de 25 millas por hora. Más tarde, descubrieron que había abandonado el auto y estaba escapando en una patineta. Era absurdo, surrealista y, sin embargo, mortalmente serio. El oficial Nathan Zupka vio a Vitten patinando para escapar. Le gritó que se detuviera, pero Vitten ignoró las órdenes. El oficial James Salmon llegó en un auto sin identificar, salió rápidamente y desenfundó su arma de inmediato. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Vitten sacando algo oscuro de su bolsillo. ¡Arma, arma, arma!, gritó Zupke. Y entonces, 2 disparos resonaron. Do not make any moves towards that gun. Stay right there. Vitten fue alcanzado y cayó al suelo, con una pistola negra a su lado. El oficial Salmon apartó el arma de una patada, gritándole que se moviera. Pero era demasiado tarde. Los paramédicos llegaron,
pero Vitten fue declarado muerto en la escena. Una persecución que comenzó sobre ruedas terminó en silencio. Stay right there. You got him? Cada acción tiene una consecuencia, y mientras algunos eligieron la imprudencia, otros se mantuvieron firmes para proteger y servir. Que estas historias nos recuerden que la ley no es solo un libro de reglas, es la delgada línea entre el caos y el orden. Si encontraste este video revelador, no olvides suscribirte y dejar tus opiniones en los comentarios. Tu retroalimentación ayuda a que este canal crezca y llegue a más personas. Gracias por ver, y nos veremos en el próximo video. Mantente seguro ahí afuera.